Bienvenidos al canal Secretos de Engaño. Jem y yo acabábamos de terminar nuestro turno diurno en la planta y estábamos regresando a casa juntos en mi coche. Siempre viajábamos juntos cuando nuestros turnos de trabajo coincidían, y esta semana era mi turno de usar mi coche. Tan pronto como salimos de la planta, Jem me pidió que me detuviera en una farmacia de camino a casa para que pudiera surtir una receta. Su esposa, Sally, tenía un fuerte resfriado, y el doctor le había recetado medicación para ayudarla a deshacerse de su persistente resfriado. Como estábamos pasando por la farmacia donde trabajaba mi esposa, Rachel, decidí sorprender tanto a Jem como a mi esposa deteniéndome allí. Durante todos esos años que ella había estado trabajando allí, nunca la había visitado en su lugar de trabajo ni una sola vez. Pensé que estaría muy sorprendida de verme allí hoy. Nunca me había atrevido a visitarla en la farmacia porque no quería que sus compañeros de trabajo o su jefe pensaran que la estaba vigilando. Sorprendentemente, ella nunca me había comentado este hecho. Ella estaba trabajando ese día y sabía que, de hecho, estaría sorprendida de verme. Ella solo trabajaba allí 2 días a la semana y pensé que ya era hora de conocer a su jefe después de 6 años de matrimonio. Rachel y yo habíamos estado casados por 9 años y aunque no éramos ricos, yo ganaba buen dinero en la planta donde trabajaba. Yo prefería que mi esposa se quedara en casa, pero 2 años después de nuestro matrimonio, ella decía que necesitaba salir de la casa y quería entrar en el mundo laboral. También deseaba tener un coche propio. Me convenció de que la dejara trabajar por 1 año o 2, al menos hasta que hubiera ahorrado lo suficiente para comprar el coche que quería. Una semana después de que estuvimos de acuerdo, encontró un trabajo en una farmacia en el otro lado de la ciudad. Poco más de 1 año después, dio a luz a Sandy. Durante los siguientes 2 años, se convirtió en ama de casa. Más tarde, cuando Sandy era mayor, nuevamente me rogó que la dejara trabajar, incluso si solo era un par de días a la semana. Decía que ya había contactado con la farmacia donde había trabajado anteriormente y el señor Clarkson estaba dispuesto a aceptarla de nuevo, aunque solo fuera por 2 días a la semana. Finalmente, acepté y ella hizo arreglos para que su madre cuidara de Sandy en esos días. Ella había estado trabajando ahora 2 días a la semana para el señor Clarkson por más de 3 años y Sandy tenía casi 6 años. Ni una sola vez había puesto un pie dentro de su lugar de trabajo. Aparqué frente a la farmacia y Jem y yo entramos juntos. No era un lugar enorme, pero tenía casi todo lo que uno esperaría encontrar en una farmacia. Había 4 pasillos largos, a cada lado de los cuales había estantes cargados con todo, desde jarabe para la tos hasta todas las marcas de medicamentos. Luego, completamente en la parte trasera, estaba el área donde se surtían las recetas. Por supuesto, Jem y yo caminamos directamente hacia allí, pero en lugar de ver a Rachel, como esperaba, solo había un hombre de mediana edad detrás del largo mostrador. Tomó la receta de Jem y comenzó a trabajar en ella. Estuve a punto de presentarme y preguntarle dónde estaba mi esposa, pero como Jem estaba parado a mi lado, no quería que él supiera que yo ignoraba el hecho de que ella no estaba allí, así que no dije nada mientras el farmacéutico estaba ocupado preparando la receta. Jem lentamente se alejó más, mirando alrededor las diferentes exhibiciones. Fue entonces cuando decidí inspeccionar más de cerca la parte trasera del lugar. Tan pronto como miré por encima del mostrador, detrás del farmacéutico, mis ojos se posaron en un escritorio cerca de la pared. Sobre él descansaba un marco con la fotografía de una niña que parecía tener unos 7 u 8 años. Lo que más me impactó de la imagen fue el hecho de que la niña en la foto se parecía tanto a mi Sandy que era asombroso. Tenía el mismo cabello largo y rubio y los mismos ojos azules, incluso su sonrisa era idéntica. Me quedé allí parado, sin moverme, mientras examinaba la imagen. Estaba atónito y asombrado por el parecido con mi hija. Era como si estuviera viendo cómo se vería Sandy en 1 año más o menos. ¿Cómo era eso posible?, me pregunté. De repente, no pude contenerme y le pregunté al farmacéutico, que seguía ocupado contando pastillas, si la niña en la foto era su hija. No, yo solo tengo 2 niños en casa. Esta es Katy, ella es la hija del señor Clarkson. Es una niña encantadora, ¿verdad?
Sí, ciertamente lo es, respondí. Estaba simplemente demasiado impactado para decir algo más. Así que me alejé, fingiendo buscar un artículo en el estante a mi izquierda. Pero en lo profundo de mi interior, de repente me sentí enfermo. Seguía preguntándome cómo podía ser que esta Katy se pareciera tanto a mi propia hija, y dónde estaba mi esposa. Entonces tuve un muy mal presentimiento. Supongo que tenía una pista sobre la respuesta a ambas preguntas, pero no estaba listo para admitirlo ante mí mismo. De repente, sentí una fuerte necesidad de salir de allí. Caminé hacia Jem y le dije que lo esperaría en el coche. Mientras estaba sentado allí esperando a Jem, comencé a pensar. Sandy no se parecía en nada a Rachel y ciertamente no tenía ninguno de mis rasgos faciales. Además, Rachel y yo ambos teníamos ojos marrones y cabello castaño oscuro, mientras que Sandy era rubia. Cuando era pequeña, todos mis amigos bromeaban sobre el color de su cabello. Algunos incluso me preguntaban si pedía pizza a domicilio con demasiada frecuencia o cuál era el color de cabello del cartero. Por supuesto, solo eran bromas amistosas, y nunca dejé que esos comentarios me afectaran. Pero ahora, todo volvía para atormentarme. ¿Era Sandy realmente mi hija, o era la hija del señor Clarkson? Lo extraño era que nunca había conocido ni visto a Carl Clarkson, así que no tenía idea de cómo era, excepto por el hecho de que tenía el cabello de color claro. Rachel me lo había mencionado un par de veces. Cuando Rachel y yo estuvimos en casa más tarde esa noche, ella notó mi estado de ánimo callado y pensativo. Incluso me preguntó si había algo que me molestaba. Por supuesto, no le dije que me había detenido en su lugar de trabajo ese día ni lo que tenía en mente. Pero, sin duda, me habría gustado saber dónde estaba ella cuando fui allí. Aún así, mantuve la boca cerrada sobre mis dudas. Sabía que debía tener cuidado y no acusarla de algo que podría existir solo en mi imaginación. Más importante aún, sabía que necesitaba obtener pruebas para confirmar o refutar mis sospechas sobre la paternidad de mi hija. Verás, era extremadamente doloroso para mí siquiera considerar la posibilidad de que mi preciosa Angelita no fuera mi hija biológica. Amaba a mi hija más que a nadie en el mundo y habría caminado a través del fuego por ella. Intenté convencerme de que probablemente solo era una coincidencia que las dos niñas se parecieran tanto, pero en lo profundo de mi interior sentía una sospecha creciente que seguía saliendo a la superficie. Más tarde esa noche, mientras estaba acostado en la cama junto a mi esposa, el impacto total de los eventos del día finalmente me golpeó. Si Sandy no era mi hija y si Carl Clarkson era su padre biológico, esto implicaba que Rachel me había estado engañando desde el principio, desde que comenzó a trabajar para él más de 6 años atrás. Me dije a mí mismo que, incluso hoy en día, era más que probable que ella aún continuara su aventura con su amante. Probablemente me había estado tomando por tonto todos esos años, cada vez que regresaba a casa conmigo después de haber estado con su jefe. Seguramente disfrutaba en secreto sabiendo que me había engañado otra vez, con la certeza de que yo no sospechaba nada de su infidelidad. Sí, ya me había dado cuenta de que siempre se duchaba tan pronto como llegaba a casa, diciéndome, tengo que quitarme el olor de los diferentes químicos con los que estoy en contacto. Ahora sabía que se apresuraba a meterse en la ducha en cuanto llegaba a casa para eliminar todo rastro de su reciente infidelidad. Al día siguiente era viernes. Como Rachel no trabajaba ese día, después de dejar a Jem en su casa, me dirigí al lugar donde trabajaba. Ahora quería ver a Carl Clarkson cara a cara. Como él no me conocía y yo nunca lo había visto antes, sentí que era el momento de finalmente echarle un vistazo. Después de preguntarle a la mujer detrás de la caja registradora donde estaba el señor Clarkson, me dijo que ya se había ido a casa. Pero agregó que el señor Mann, su asistente, podía ayudarme con mi receta. Señaló hacia la parte trasera, indicando al mismo hombre que había surtido la receta de Jem el día anterior. Le dije que volvería otro día, ya que tenía un asunto personal con el señor Clarkson. Entonces, me lanzó una bomba al agregar que me asegurara de no venir un martes o un jueves por la tarde, ya que él nunca estaba en la farmacia en esos horarios. Por supuesto, me fui sin decir otra palabra. Solo asentí con la cabeza para indicar que entendía. ¿Qué demonios estaba pasando aquí?
Me pregunté tan pronto como me senté en mi coche. Rachel había sido contratada para asistir al señor Clarkson en esos 2 días. Estaba allí para contar píldoras para él y ayudarlo con el surtido de recetas. En casa, siempre se refería a él como el señor Clarkson. Y ahora, acababan de decirme que los 2 días de la semana en los que ella trabajaba, él se tomaba la tarde libre. Simplemente, no tenía sentido para mí. ¿Qué estaba haciendo Rachel en esas tardes? Después de todo, se suponía que estaba ayudando a su jefe. La tarde anterior, ella no estaba allí, pero se suponía que estaba trabajando. ¿Estaba en otro lugar con él? Después del nacimiento de Sandy, yo estaba completamente en contra de que ella volviera a trabajar, pero siguió insistiendo en que lo quería hasta que finalmente cedí. Ahora tenía un sentimiento muy amargo sobre su trabajo, y la imagen de esa niña que estaba sobre el escritorio seguía volviendo a mi mente para atormentarme. En mi cabeza, el muro de dudas sobre la fidelidad de mi esposa se hacía cada vez más fuerte. ¿Me estaba engañando con su jefe, o solo era mi mente hiperactiva jugándome una mala pasada? Descubrí que el fin de semana en casa con Rachel fue el peor fin de semana de mi vida. Cada vez que la miraba, seguía imaginándola teniendo una aventura con su jefe. Por supuesto, no podía ponerle un rostro, ya que no sabía exactamente cómo era. En lo más profundo, sentía que había una gran posibilidad de que Sandy fuera su hija. ¿Él seguía viendo a mi esposa a mis espaldas? ¿Podría ella incluso estar esperando un segundo hijo con él? Todos esos años, ella había estado viéndolo, probablemente más a menudo de lo que me veía a mí. Ahora no podía pensar en ella sin sentir que la ira me subía a la superficie. Sabía que, de ahora en adelante, cada vez que la mirara, iba a experimentar la misma frustración hasta que obtuviera pruebas de lo contrario. Una triste mañana, mientras ella aún dormía a mi lado, la miré en silencio. Era, sin duda, una mujer hermosa, pero el pensamiento de lo que probablemente estaba haciendo a mis espaldas me desanimaba. No hablamos en absoluto hasta el mediodía de ese día, y cuando los 3 estábamos sentados alrededor de la mesa, principalmente hablaba con mi hija. Esa noche, en la cama, la desperté en medio de la noche para hacer el amor. No hubo besos ni palabras suaves, solo intimidad directa. Era mi manera de vengarme de ella por haberle dado a otro hombre lo que legítimamente me pertenecía. Solo que, por alguna razón, Rachel nunca se quejaba de la manera en que la estaba tratando. Ese hecho, por sí solo, me decía más que cualquier otra cosa. Tenía algo que ocultar y estaba tratando de comprar su salida de problemas permitiéndome tener toda la intimidad que quisiera con ella. Después de todo, aún no tenía ninguna prueba tangible de que me había estado engañando. Ni siquiera entendía por qué estaba actuando de esa manera. Lo único que sabía era que tenía ese fuerte impulso de causarle dolor. Supongo que su falta de protesta ante mi trato se debía, en gran parte, al miedo. Pero, ¿por qué debería temerme a mí, su esposo? A menos, por supuesto, que tuviera algo que ocultar. Solo quería que mi ira se desvaneciera para que pudiéramos seguir con nuestras rutinas diarias en casa. Podía notar que tenía miedo de entrar en una discusión conmigo, miedo de revelar que yo sabía su oscuro secreto. Estaba comprando la paz siendo sumisa conmigo y soportando toda la humillación que le estaba imponiendo. A medida que pasaban los días, me convencía aún más de que estaba teniendo una aventura con su jefe. Ahora también estaba seguro de que su aventura con él había estado ocurriendo durante años. Toda mi vida, siempre fui un esposo amable y atento. Me consideraba un buen amante para mi esposa. Ahora, simplemente estaba usando su cuerpo para satisfacer mis propias necesidades sin ninguna consideración por las suyas. No me sentía mal por lo que le estaba haciendo, ya que ya no la consideraba mi esposa amorosa. Supongo que todo se reducía al hecho de que estaba tratando de vengarme un poco de ella siendo egoísta y rudo cuando hacía el amor con ella. Cuanto más continuaba esto, más detectaba aprensión y miedo en su expresión. Una noche, mientras ella se sentaba en silencio frente a mí alrededor de la mesa de la cocina, la observé mientras comía en silencio. Podía notar que sospechaba que yo sabía algo sobre su aventura con ese Carl. Probablemente ahora tenía miedo de sacar el asunto a la luz y tener una conversación franca conmigo.
¿Por qué tenía miedo? No lo sabía, ya que nunca he sido un hombre violento. ¿Podría ser que no estaba lista para romper su matrimonio conmigo? ¿Quería conservar la seguridad de estar casada conmigo, así como la emoción, o era el amor de su aventura con su jefe? Finalmente decidí reunir pruebas de su engaño. Me decidí a tomarme el día libre el próximo martes y seguirla hasta su lugar de trabajo. Estaba bastante seguro de que ella y su amante no estaban llevando a cabo su aventura en la farmacia, así que tenían que ir a otro lugar para engañarme. Por lo tanto, planeé pedirle a Jem que me prestara su camioneta ese día para poder seguirla sin ser observado. El martes por la mañana, me vestí con mi ropa de trabajo como de costumbre. Luego, conduje hasta la casa de Jem para recogerlo. Una vez allí, le di la llave de mi coche y me fui en su camioneta. Regresé a mi casa y estacioné la camioneta a solo unas casas de distancia, de modo que pudiera ver mi casa fácilmente. Media hora después, vi a Rachel subirse a su coche con Sandy y la seguí discretamente hasta la escuela de Sandy, donde mi hija se bajó. Luego, Rachel condujo directamente a la farmacia. Estacioné la camioneta de Jem al otro lado de la calle y esperé pacientemente mientras escuchaba la radio. No sé exactamente qué esperaba que sucediera, pero sabía que algo pasaría. Desde donde estaba, podía ver su Toyota rojo y la mayoría de los espacios de estacionamiento junto a la farmacia. Estaba decidido a quedarme allí todo el día si era necesario. Apenas media hora después de que ella entrara en la farmacia, vi una SUV negra entrar en el estacionamiento y el conductor aparcó en el espacio junto al Toyota de mi esposa. Un hombre alto, bien vestido, de unos 35 años, salió del vehículo y entró en la farmacia usando su llave en una puerta privada que se abría junto al estacionamiento. El momento en que lo vi salir de su coche, supe que era el padre de la niña que había visto en la foto enmarcada. De repente, me golpeó la realidad, este hombre probablemente también era el padre biológico de Sandy. Este era el amante de mi esposa. Él era quien me había estado engañando durante los últimos 6 años. Sentí un fuerte impulso de correr tras él y darle una paliza, luego entrar y hacer lo mismo con mi esposa. Pero el tiempo para expresar mi rabia de esa manera ya había pasado. Llegaba al menos 6 años tarde. Habría estado bien hacer esto después de que ella hubiera estado con él la primera o la segunda vez. Incluso entonces, tal vez, solo tal vez, habría existido la posibilidad de que mi matrimonio pudiera haber sobrevivido a su infidelidad. Pero no después de 6 años de estar con él, posiblemente 2 veces por semana. Ahora era el momento de deshacerme de ella y de asegurarme de que ambos pagaran por lo que me habían hecho. La venganza estaba definitivamente en mi mente ahora. Esperé pacientemente en la camioneta de Jem hasta el mediodía. De repente, vi que la misma puerta se abrió de golpe y Rachel y el hombre salieron del edificio. Ambos tenían sonrisas en sus rostros. Para alguien que no los conociera, parecían una pareja feliz. Ambos se subieron a su SUV negra y se fueron. La SUV negra era fácil de seguir, ya que el amante de mi esposa no parecía tener prisa. 15 minutos después, estaban conduciendo por un camino rural que llevaba hacia el lago. Otros 10 minutos, y los vi girar hacia la entrada de una bonita cabaña de troncos justo en la orilla del lago. Estacioné la camioneta de Jem al lado del camino, medio kilómetro más adelante, luego caminé de regreso hacia la cabaña de troncos. Un alto seto de cedros bien recortado, excepto por el lado que daba al lago, la rodeaba. Así que supe que no tenía nada que temer de ser observado por los vecinos, ya que el alto seto me daría mucha privacidad. Caminé lentamente alrededor de la casa hasta que escuché ruidos provenientes de una ventana abierta en el lado izquierdo de la cabaña. Después de acercarme con cuidado a la ventana entreabierta, que llegaba a la altura de mis hombros, miré adentro. Mis ojos tardaron un par de segundos en ajustarse a la semioscuridad de la habitación, pero después de un momento, pude ver claramente las siluetas de una mujer y un hombre en una cama. Ambos estaban desnudos y ya disfrutando el uno del otro. Mirando cuidadosamente su rostro, ahora podía detectar el parecido con Sandy, mi hija. Tenía la misma nariz delicada que ella y, por supuesto, el mismo color de cabello y ojos. Ahora ya no quedaban dudas en mi mente.
Carl Clarkson era el padre biológico de Sandy. La había concebido con mi supuestamente fiel esposa. Durante todos esos años, ella me hizo creer que yo era el padre de Sandy, haciéndome quedar como un idiota. Mi esposa y su amante debieron haberse estado riendo de mí. A sus ojos, yo era el mayor tonto que podía existir, ya que estaba criando sin saberlo a la hija de otro hombre. Por lo que sabía, probablemente en ese mismo momento estaban trabajando en otro hijo. Pero yo amaba a mi hija, en mi mente, ella seguía siendo mi hija y siempre lo sería. Nadie iba a arrebatármela, pero aún así, fue un shock enorme ver a mi esposa haciendo el amor con otro hombre. Definitivamente, no es algo que recomendaría a ningún esposo. Me hizo sentir extremadamente enojado y triste, aunque, al mismo tiempo, me excitó un poco. No sabía qué hacer a continuación. Para ese momento, ya estaba llorando y sintiendo lástima por mí mismo. Por supuesto, esto solo sirvió para alimentar aún más mi ira hacia ambos. En ese momento, lamenté no haber llevado una cámara conmigo y, por lo tanto, no tener pruebas de su infidelidad. Ahora sabía que iba a solicitar el divorcio. Necesitaba argumentos convincentes de su engaño ante el juez y tratar de obtener la custodia de Sandy. Ver a tu esposa, la mujer que amas, teniendo una aventura en secreto con otro hombre es una experiencia devastadora. Ya no podía soportar seguir viéndolos ni escuchar lo que decían, así que caminé en silencio de regreso a la camioneta. Rachel llegó a casa a su hora habitual después del trabajo ese día. Inmediatamente subió a ducharse mientras yo terminaba de preparar la cena para la familia, tal como solía hacer en los días en que ella trabajaba. No hablamos mucho entre nosotros, pero ambos prestamos mucha atención a Sandy, quien nos contaba todo sobre su día en la escuela. A la mañana siguiente, miércoles, Rachel no trabajaba ese día. Estaba en bata y sentada en la mesa desayunando con Sandy y conmigo. De vez en cuando, la sorprendía mirándome cuando pensaba que yo estaba ocupado comiendo. Tenía una expresión extraña en su rostro. Supongo que ahora sospechaba fuertemente que yo sabía algo sobre su aventura con su jefe. Incluso podía detectar un atisbo de miedo en su mirada. Esa noche, mientras ella guardaba los platos en la cocina, le hablé sobre un supuesto trabajador de la planta. Le conté que había sorprendido a su esposa con otro hombre la semana anterior. Le dije que la había golpeado hasta dejarla al borde de la muerte cuando descubrió su aventura. También agregué que sus amigos en la planta estaban planeando darle una lección al amante de su esposa. Después de escucharme en silencio, me miró con los ojos muy abiertos. Luego me preguntó si pensaba que eso era lo correcto. Le expliqué que la mujer no tenía derecho a engañar a su esposo. Era justo que ambos, la esposa y su amante, pagaran por la falta de respeto que habían mostrado hacia el matrimonio de su esposo. El martes nuevamente, tomé la tarde libre y volví a pedir prestada la camioneta de Jem. Después de almorzar en la camioneta al mediodía, conduje hasta la cabaña junto al lago y, como era de esperarse, la SUV negra de Carl estaba allí, estacionada en la entrada. Esta vez, llevaba conmigo mi cámara de video y estaba preparado para filmar la prueba de su engaño. Necesitaba esa prueba no solo para ayudarme a obtener la custodia de Sandy, sino también para mostrársela a la esposa de Carl. Sí, mi intención era lastimarlo tanto como pudiera. Él iba a pagar por la emoción ilícita que había obtenido de su aventura con mi esposa. Por un tiempo, había considerado seriamente hacerme una prueba de ADN con Sandy y usarla como prueba de la infidelidad de Rachel. Pero luego me di cuenta de que, incluso si lograba demostrar que no era el padre biológico de Sandy, ese hecho también le daría a mi esposa una ventaja en la corte para arrebatármela. En su lugar, opté por fingir ignorancia sobre ese detalle y esperé que el video de ellos juntos fuera suficiente. Ellos estaban en la cama jugando de nuevo, tal como los había visto la vez anterior, pero ahora capturé todo lo que hacían en video. Mientras los filmaba, escuché a Carl decirle a mi esposa que se estaba asegurando de que su esposa nunca obtuviera su licencia de conducir, de esa manera ella no podría seguirlo. Más tarde, Rachel le dijo que yo había estado actuando de manera extraña en los últimos días. También agregó que ahora temía que yo pudiera estar sospechando la verdad sobre su aventura. También pude notar que esta revelación ponía a Carl muy nervioso.
Cuando consideré que tenía suficiente material de su infidelidad, conduje de regreso a casa para preparar la cena, como solía hacer cada vez que ella trabajaba. Ella usualmente terminaba su jornada a las 6 y llegaba a casa 15 minutos después, así que ahora sabía que en esos días en los que se suponía que estaba trabajando, ella y Caro debían haber estado jugando desde las 2:30 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde. Mientras preparaba la cena para mi familia, que estaba a punto de romperse, esa misma noche decidí que iba a aprovecharme del miedo que ambos parecían tenerme. No soy un hombre violento, pero supongo que la historia que inventé sobre el hombre que trabajaba en la planta y que había golpeado a su esposa por su infidelidad la asustó terriblemente. Esto, y también el hecho de que ahora estaba usando su cuerpo como la herramienta que probablemente era, contribuyeron en gran medida a la imagen que ella estaba empezando a formarse de mí. Pensé que ahora estaba ganando tiempo, esperando que ocurriera algo que la liberara de mí. Probablemente estaba esperando con ansias el momento en que me entregaran los papeles del divorcio y así pudiera correr libremente hacia su amante de forma permanente. El miércoles de la misma semana en que la había filmado, mientras cenábamos, volví a hablarle sobre el esposo engañado del trabajo. Le dije que finalmente se había vengado del hombre que había estado acostándose con su esposa. Le expliqué que el amante de la mujer ahora estaba en el hospital. Por supuesto, solo había recibido lo que se merecía, le dije. Luego, avivando aún más el fuego de su miedo, agregué que el esposo engañado también estaba solicitando el divorcio, así como la custodia de sus hijos. Pude notar que Rachel quedó impactada al escuchar esto. Mientras seguía comiendo en silencio, vi que sus manos temblaban. Cuando llegó a casa después de su tarde de juegos al día siguiente, parecía nerviosa. Pude leer el miedo en sus ojos. Mientras cenábamos, comencé a hacerle preguntas sobre su trabajo. Le pregunté quién exactamente era su jefe, cómo era físicamente, cuántos hijos tenía y cosas por el estilo. Nunca antes había mostrado ningún interés en él, por lo que mis preguntas sobre su jefe tuvieron el efecto de hacerla sentir incómoda y a mí me hicieron sentir bien. Incluso le pregunté qué hacía exactamente en la farmacia y qué tanto le gustaba trabajar allí. Luego, para sembrar aún más dudas y avivar su miedo, agregué que quizás un día de estos pasaría por su trabajo para visitarla. Era evidente que estaba visiblemente impactada, pero no dijo nada. Solo me miró con una expresión extraña y asintió lentamente. Ese fin de semana, la llevé a comer afuera con Sandy. Actuábamos como una familia amorosa, pero incluso Sandy podía notar que su madre había cambiado en las últimas semanas. Mi hija ahora siempre venía a mí con sus preguntas y abrazos, nunca a su madre. Esa noche, en el restaurante, estábamos a punto de terminar de comer cuando Sandy fue al baño. Como estábamos solos, aproveché la oportunidad para preguntarle a Rachel si había algo que la estaba molestando y si quería hablar conmigo al respecto. ¿Sabes cuál es el problema? No sé qué te ha pasado en las últimas semanas, pero ya no me haces el amor. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el amor conmigo? Ahora me miraba con una profunda preocupación reflejada en su rostro. Era evidente que, en su corazón infiel, comenzaba a sentir una chispa de remordimiento. Pero al mismo tiempo, estaba claro que no tenía la menor intención de admitir nada. Incluso si hubiera confesado su infidelidad y suplicado perdón, ciertamente no la habría perdonado. Para eso ya era demasiado tarde. Lo que le había hecho a nuestro matrimonio, a mí, sí, también a Sandy, era algo imposible de perdonar. Sabes que te amo, Roger, pero en las últimas semanas no he visto amor en tus ojos cuando estás conmigo. Me has estado odiando, dijo ella. Dime, Rachel, ¿me estás engañando? Si lo estás haciendo, entonces nosotros, como pareja, hemos terminado y nunca volverás a ver a nuestra hija. Te lo puedo garantizar. Finalmente lo había dicho. El secreto estaba fuera. Ella me miró durante largos segundos, demasiado impactada para decir algo. Incluso mientras nos quedábamos mirando el uno al otro, pude ver las lágrimas formándose en sus ojos. De repente, tomó su bolso y salió corriendo del restaurante. Pagué la cuenta y esperé a que Sandy saliera del baño. Cuando salimos al estacionamiento, Rachel estaba allí, esperándonos. Sus ojos estaban rojos,
pero ya no estaba llorando. El siguiente lunes fui a ver a mi jefe y le pedí 2 semanas libres. Al principio, fue reacio a dármelas, pero cuando le expliqué que tenía una crisis familiar, finalmente accedió. Esa misma tarde, conduje hasta la casa de Caro. Una vez estacionado frente a su casa, permanecí sentado durante largos minutos, pensando en mi siguiente movimiento. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero pensé que ya era hora de conocer a su esposa y decirle la verdad sobre la situación. Pude verla en el patio trasero, cerca de la piscina. Parecía más alta que Rachel, con un cabello castaño claro similar al de mi esposa. Finalmente, reuní el valor para salir de mi coche y, después de abrir la puerta de la cerca, caminé lentamente hacia el patio trasero. Cuando me acerqué más, ella estaba ocupada moviendo las sillas alrededor de la piscina. Tan pronto como estuve frente a ella, me presenté. Soy Roger Walden. Mi esposa, Rachel, trabaja para su esposo en la farmacia. Ella me miró con una expresión extraña durante unos segundos, luego una sonrisa apareció en sus labios mientras me estrechaba la mano. Sí, por supuesto. He oído hablar de Rachel. Nunca la he conocido, pero mi esposo la menciona a veces. Soy Claudine Clarkson. Seguía sonriendo mientras nos dábamos la mano, y pude notar que tenía una personalidad agradable. Entonces me di cuenta de que no sabía nada sobre la aventura de su esposo con mi esposa. Por supuesto, lo que estaba a punto de decirle iba a ser devastador, pero no había forma de evitarlo. Tenía que conocer la verdad, así que pensé que lo mejor era ir directo al grano de inmediato. Después de todo, no estaba allí para una visita social. Señora Clarkson, lo que tengo que decirle le causará mucho dolor, pero debe saberlo. Me temo que su esposo y mi esposa nos han estado engañando, y esto ha estado ocurriendo durante muchos años. Ella permaneció en silencio, con la boca parcialmente abierta, durante largos segundos mientras me examinaba intensamente. Luego, vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en las esquinas de sus ojos. Mientras seguía inmóvil frente a mí, de repente llevó ambas manos a su boca, conmocionada. Pero antes de que pudiera continuar con lo que tenía que decirle, finalmente me preguntó si tenía pruebas de lo que estaba diciendo. Sí, tengo pruebas de su aventura. Tengo fotos de ellos juntos en su cabaña junto al lago, y me temo que hay mucho más. Su aventura ha estado ocurriendo por más de 6 años, y para empeorar las cosas, estoy casi seguro de que su esposo es el padre biológico de mi hija. De repente, rompió en un ataque de llanto. Tuve que ayudarla a entrar en la casa. La hice sentarse en el sofá y esperé unos minutos hasta que se calmara un poco. Mientras estaba sentado frente a ella, saqué una foto de mi hija de mi billetera y se la entregué. Esta es Sandy, mi hija. ¿Puede ver el asombroso parecido con su esposo? Mire, tiene el mismo cabello rubio, la misma nariz delgada y los pómulos altos. De hecho, se parece mucho a su propia hija. Había una foto de su hija sobre la repisa de la chimenea. Me levanté, la tomé y coloqué ambas imágenes una al lado de la otra sobre la mesa de centro frente a ella. Mire el parecido, señora Clarkson. Casi podrían pasar por gemelas. No necesitamos hacer pruebas de ADN para ver que están relacionadas. Cualquiera puede decir que son hermanas. Para ese momento, Claudine había dejado de llorar. Sostenía ambas fotos en sus manos y seguía mirándolas fijamente. Finalmente, levantó la mirada hacia mí y dijo con voz desesperada: ¿Qué vamos a hacer? No sé usted, pero yo voy a divorciarme de mi esposa y quiero la custodia de mi hija. Sí, supongo que esa es la única solución justa para usted. Desde hace mucho tiempo he tenido dudas de que Caro me estaba engañando. Después de todo, soy yo quien hace la colada. Voy a hacer que pague por lo que hizo. Debería contratar un abogado, señora Clarkson. Si quiere, le daré copias de las fotos que ya tengo de ellos juntos, pero debemos esperar un par de días antes de hacerle saber que conocemos su aventura. Le explicaré por qué. Luego fui a mi coche a buscar la cinta y la vimos juntos en parte. Mi esposa estaba teniendo una aventura con su esposo. Claudine lloró aún más y después de unos minutos me rogó que detuviera la grabación.
Una vez que se calmó un poco, procedí a explicarle lo que planeaba hacer. A mi petición, finalmente accedió a esperar unos días antes de hacerle saber a su esposo que lo iba a dejar. El martes, tuve una conversación con mi abogado. Me explicó que, incluso con las fotos de mi esposa infiel que tenía, sería muy difícil para mí obtener la custodia de Sandy, especialmente si no era su padre biológico. Me explicó que todo lo que mi esposa tenía que hacer era realizar una prueba de ADN a Sandy y demostrar que yo no era su padre biológico. También agregó que, si ella presentaba ese argumento en la corte, entonces yo podría demandar a Carl por todos esos años de manutención infantil. Pero aún así perdería la custodia de Sandy en el proceso. Definitivamente, no quería que eso sucediera. Por lo tanto, le dije que detuviera todo por ahora. Tenía que encontrar una manera de forzarla a huir de casa y dejar a Sandy conmigo. Fue así como comencé a formular un plan para lograrlo. Si lograba que se fuera con su amante, aunque solo fuera por unos días, entonces perdería su derecho a obtener la custodia de nuestra hija en caso de separación. Después de todo, todavía no se había realizado ninguna prueba de ADN que probara que yo no era el padre de Sandy, y una madre que se fugaba con otro hombre se vería muy mal a los ojos de un juez. Cuando Rachel llegó a casa del trabajo, detecté la prueba de su engaño. Sus labios estaban resbaladizos y húmedos cuando se dio cuenta de que ahora yo conocía su secreto. Comenzó a llorar y me suplicó que la perdonara. Intentó hablar conmigo y repetía una y otra vez cuánto lo lamentaba, pero yo solo la miraba sin decir una palabra. Cuando se dio cuenta de que no le respondería, finalmente me dijo que iba a terminar su aventura con Carl y dejar su trabajo. Incluso afirmó que solo me amaba a mí y que, si estaba dispuesto a perdonarla, haría todo lo posible para compensarme. Era fácil ver que estaba mintiendo después de haber escuchado lo que dijo sobre mí mientras estaba en la cabaña con su amante. Sabía que no tenía intención de dejarlo, solo estaba tratando de ganar tiempo. Era evidente que ahora había tomado la decisión de dejarme por Carl, y lo único que la detenía de irse de inmediato era Sandy y su miedo a mi reacción inmediata. Sabía que si quería forzarla a huir con su jefe, tenía que alimentar ese miedo. Ella debía temer por su seguridad, así como por la de su amante. Por lo tanto, le dije con una voz muy calmada que nunca la perdonaría por haberme engañado y que mi venganza contra ella y contra Carl también iba a ser muy dolorosa. Por supuesto, no mencioné nada sobre el hecho de que no era el padre de Sandy. Más tarde esa tarde, conduje hasta la casa de Claudine. Siguiendo mi recomendación, ella había contratado los servicios del mismo abogado que yo. Me dijo que él ya había completado gran parte de la documentación para ambos divorcios. También mencionó que su esposo había estado actuando de manera extraña en las últimas 24 horas. Lo vio colocando cajas en su SUV cuando pensaba que ella estaba en el patio. Estaba bastante segura de que estaba planeando dejarla en secreto. Le hice entender que eso era lo mejor que podía pasarle, ya que si él se iba, ella obtendría automáticamente la custodia de su hija. Abandonar a su familia significaba que lo perdería todo. Iba a verse muy mal ante un juez si llegaba a ese punto. Naturalmente, Rachel no fue a trabajar ese martes. Me dijo que había renunciado a su trabajo y que no tenía intención de volver a hablar con Carl nunca más. No me importaba en lo más mínimo su promesa. Por un lado, sabía que estaba mintiendo y además, no tenía intención de seguir casado con ella por mucho más tiempo. Más tarde ese día, noté que había empacado discretamente algunas cosas de su armario. Por lo tanto, supe que también estaba planeando dejarme muy pronto. Pero no tenía intención de dejar que se llevara a Sandy con ella. Así que, para acelerar su ya fuerte deseo de huir con su amante, decidí seguir alimentando aún más el miedo en su mente enferma. Por la tarde, le expliqué que la próxima semana me encargaría de Carl. Cuando me preguntó cuál era mi intención respecto a nuestro matrimonio, simplemente le dije que, tan pronto como me ocupara de su amante, decidiría qué hacer con ella. Pude ver el miedo en sus ojos mientras me miraba en silencio durante largos segundos. No soy un hombre violento por naturaleza, y antes de estas últimas 2 semanas, siempre había sido muy gentil con ella en la cama y en nuestra relación diaria.
Pero una vez que descubrí que había roto sus votos matrimoniales hace más de 6 años y que aún lo seguía haciendo, el amor que alguna vez tuve por ella simplemente se evaporó y me convertí en otro hombre, no un hombre violento, sino un hombre triste y lleno de ira. Al día siguiente, llevé a Sandy a la escuela y hablé con la mujer encargada del centro. Le expliqué que mi esposa estaba planeando huir con otro hombre y que había una gran posibilidad de que intentara secuestrar a mi hija. Bajo ninguna circunstancia debía permitir que mi esposa o cualquier otra persona sacara a mi hija de la escuela. Le expliqué que, cada día, yo mismo la llevaría a la escuela y que, más tarde, pasaría a recogerla dentro del edificio, donde debía esperarme. Tan pronto como regresé a casa después de dejar a Sandy en la escuela, me di cuenta de que Rachel estaba casi lista para irse. Más tarde, por la tarde, conduje hasta la casa de Claudine. Sabía que mientras estuviera fuera de casa, mi esposa iba a usar el teléfono para hablar con Carl, pero contaba con eso, ya que esperaba que ejecutaran su plan de huir juntos. Quería que ella estuviera fuera de mi vida y que él estuviera lo más lejos posible de mí. Entregarle los papeles del divorcio a mi esposa infiel ya no era una opción para mí, ya que existía una gran posibilidad de que, en el proceso, ella intentara llevarse a Sandy. En su lugar, mi intención era obligarla a huir con Carl y así dejar a su hija atrás, aunque solo fuera por unos días. Si lo hacía, mi plan era mudarme con mi hija al otro extremo del país. Claudine estaba llorando cuando llegué a su casa. Me dijo que Carl había sacado la mayoría de su ropa de la casa y se había ido sin decirle a dónde iba. Entonces me di cuenta de que él había estado esperando a que yo saliera de mi casa para poder recoger a Rachel, pero quería asegurarme de que no se llevaran a Sandy con ellos. Así que inmediatamente conduje hasta la escuela de Sandy. Tan pronto como llegué, vi el coche de Carl pasando frente a la escuela. Estaba con mi esposa. Ambos me vieron estacionar mi coche frente a la escuela, y en cuanto me vieron, aceleraron y se fueron rápidamente. Mi hija todavía estaba dentro de la escuela, así que la llevé a casa conmigo. Más tarde, le expliqué a Sandy que su madre estaría fuera por un tiempo porque tenía que visitar a un pariente enfermo. Al día siguiente, cambié todas las cerraduras de las puertas y, después, fui a ver a mi abogado para decirle que Rachel había abandonado a su familia y había huido con su amante. Después de eso, fui a ver a un agente inmobiliario para que pusiera mi casa en venta. Le expliqué que quería vender la casa rápido, ya que solo estaba a mi nombre. Sabía que no habría ningún problema con la documentación. Esa misma noche, llamé a Claudine. Estaba llorando. Me dijo que su esposo le había dejado una nota sobre la cama y en ella explicaba que la dejaba porque se había enamorado de otra persona. También le explicó que la semana anterior había hablado con su abogado y que ahora tanto la casa como la cabaña estaban solo a su nombre. Además, le había dejado una pequeña cantidad de dinero en el banco. Me sentí muy apenado por ella y de alguna manera, me sentí un poco responsable por lo que le estaba ocurriendo. Luego le expliqué que mi hija, Sandy, extrañaba la presencia de su madre en la casa y como estaba a punto de pedir una pizza grande y ensalada, le rogué que trajera a Katy y vinieran a cenar con nosotros. Menos de 15 minutos después, Claudine y Katy estaban en mi casa. Creo que invitarlas a cenar con nosotros fue la mejor decisión que pude haber tomado. Verás, mi hija y Katy se llevaban extremadamente bien y la presencia de Katy llenó en parte el vacío dejado por la ausencia de su madre. En cuanto a mí, encontré la compañía de Claudine muy reveladora y reconfortante. Tuvimos una noche muy agradable. A partir de ahí, las cosas se desarrollaron muy rápido. Claudine y yo pronto nos convertimos en muy buenos amigos. Vendió su cabaña y su casa y luego se mudó conmigo. Después de un par de semanas, ya éramos una familia feliz, y para cualquiera que no nos conociera, parecíamos un matrimonio con 2 hermosas hijas. Tan pronto como encontré un comprador para mi casa, le expliqué a Claudine que debíamos mudarnos para que nuestros respectivos esposos no pudieran encontrarnos si intentaban hacerlo. Menos de un mes después de que Rachel me dejara, ya estaba viviendo en Texas con Claudine y las 2 niñas. Con el tiempo, construí una bonita casa en una ciudad de tamaño medio y descubrí que podía ganar mucho dinero como contratista de viviendas. Ahora me dedico a eso,
Incluso tengo 5 hombres trabajando para mí. Han pasado 5 años desde que Claudine y yo nos mudamos a Texas. El año pasado tuvimos un niño, y todos aquí creen que somos un matrimonio feliz y que Sandy y Katy son nuestras 2 hijas. En cuanto a Rachel y Carl, no hemos sabido nada de ellos en todos estos años, y ambos esperamos que nunca lo hagamos. Supongo que, a estas alturas, deben haberse dado cuenta de que los infieles siempre pagan el precio. Después de todo, ambos perdieron todo contacto con sus respectivas hijas por culpa de su aventura.